al ciudadano presidente municipal de Comitán, al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, a Romeo, a Plácido, a todas y a todos, amigas, amigos. Este día en Comitán rendimos homenaje al pueblo de Chiapas por su destacada participación en las tres grandes transformaciones políticas consumadas en nuestro querido México. Abro un paréntesis para comentar de que se ha sostenido por algún tiempo de que a Chiapas o llegó tarde o no llegó la independencia, la reforma, la revolución, y eso no tiene sustento. Chiapas ha estado siempre presente en las transformaciones de México. Hay constancia que el pueblo de Chiapas y sus destacados dirigentes no permanecieron al margen durante la independencia, la reforma y la Revolución Mexicana. Aquí estamos recordando la decisión de las autoridades del Ayuntamiento de Comitán, de sus clérigos, de sus ciudadanos, de celebrar una asamblea y levantar un acta el día 28 de agosto de 1821 para adherirse al movimiento de independencia de México encabezado por Agustín de Iturbide bajo los principios plasmados en el Plan de Iguala. También no debe soslayarse el papel destacadísimo del dirigente liberal chiapaneco Ángel Albino Corzo durante el movimiento de reforma y en defensa de nuestro territorio durante la invasión francesa. ¿Y cómo olvidar al mártir de la Revolución Maderista, Belisario Domínguez, quien tuvo el valor de enfrentar al chacal Victoriano Huerta y expresar con sublime libertad, lo cito, que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular. Esto le costaría la vida a Belisario Domínguez, pero dejó en la historia esta lección de dignidad. De modo que estar aquí en Comitán es propicio para invocar a un ejemplar hombre de ideas y principios, don Belisario Domínguez, y recordar que en su pueblo, en Comitán, hace 200 años, un grupo de ciudadanos se adelantaron a otros ciudadanos de esta provincia para iniciar el proceso de integración de Chiapas a la República Mexicana. De igual forma, este acto nos convoca al análisis y a la reflexión sobre el hecho desde la independencia hasta la revolución, un siglo,
siguió prevaleciendo en Chiapas, en el sureste y en el país la esclavitud, el racismo y la opresión que padecimos por siglos y que padecieron más y de manera cruel los indígenas de México y de Chiapas. Tengamos presente que es hasta el 30 de octubre de 1914 cuando el gobernador carrancista de este estado, Jesús Agustín Castro Rivera, promulgó la ley que abolió la esclavitud en Chiapas. 1914. Porque siempre se piensa que se abolió la esclavitud con la proclama del cura Hidalgo de 1810. No, continuó la esclavitud un siglo. Y esta es hasta 1914, hace relativamente poco, también un poco más de 100 años, que fue abolida la esclavitud en Chiapas. Lo mismo en Tabasco, lo mismo en Veracruz. Esto se debió al movimiento revolucionario encabezado por Venustiano Carranza, porque se produjo, como todos sabemos, una división en las filas de la revolución y Zapata y Villa entraron a la Ciudad de México y estaban demandando justicia social. Y el movimiento carrancista tuvo que tomar medidas en beneficio de la mayoría del pueblo. Y una de esas decisiones fue precisamente desde Veracruz ordenar que los gobiernos estatales proclamaran la abolición de la esclavitud. En ese entonces, el gobernador Jesús Agustín Castro Rivera, carrancista, sostuvo en los considerandos de la ley: de hoy en adelante, las hordas esclavizadas desde la conquista asumen en el estado de Chiapas la actitud que corresponde a los hombres libres. Obviamente, esto no sucedió así, de inmediato. Se dice que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas a notificarle a los peones que ya eran libres, los peones, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque ahí en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, bisabuelos, y no sabían qué era la libertad. Tuvieron que pasar algunos años para que se actuara con libertad. Llevó tiempo, por razones de índole político y social. Me consta que todavía en la década de los 60 del siglo pasado, hace apenas 50, 60 años, había peones acasillados en las haciendas de Chiapas. También, y hay hasta fotografías que lo constatan, había indígenas que se alquilaban como bestias para cargar en Mecapal sobre sus espaldas a personas pudientes. Esto explica, entre otras
causas, el porqué del movimiento zapatista más reciente. Podemos decir, se avanzó con la independencia en el terreno político. Se avanzó también en lo social, sin duda, pero es un proceso pendiente, es una asignatura pendiente el de hacer realidad la justicia social. De modo que la cuarta transformación en Chiapas tiene, como en todo el país, pero aquí con más razón, el deber de atender de manera preferente a los más necesitados, bajo el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres. A nosotros nos corresponde pagar la deuda de justicia que tiene el gobierno con el pueblo de Chiapas, en especial con los indígenas y los marginados del campo y de la ciudad. Que no se nos olvide, esa es nuestra misión. No es la lucha del poder por el poder, el quítate tú porque quiero yo, y que se mantenga la misma realidad de injusticias, de opresión. La cuarta transformación significa acabar con la corrupción, desterrar la corrupción para que se pueda distribuir mejor la riqueza y se pueda darle preferencia a la gente más humilde, a la gente más pobre. Es luchar por una sociedad mejor, una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna. Considero que hemos avanzado en ese propósito, pero nos falta todavía camino por recorrer, porque es mucho el atraso, mucho el rezago. Sin embargo, puedo decir que en Chiapas nuestro gobierno está beneficiando con pensiones a 301,408 adultos mayores, un poco más de 300,000 adultos mayores en Chiapas están recibiendo una pensión